compañera Bianca Poisele, vamos a hablarles un poco sobre el amparo constitucional en el país de Costa Rica. Espero lo disfruten. ¿Cómo nace la jurisdicción constitucional en Costa Rica? Nace con la reforma del artículo 10 de la Constitución en el año 1989. Lo que ocurrió es que se modificó y se creó una sala especializada, que es la denominada Sala Constitucional, para tratar todos los temas relacionados de jurisdicción constitucional. Paralelamente, se promulgó una ley que lo que hizo fue codificó toda la organización y la competencia de dicha sala. Entonces, ¿cuáles son los órganos que ejercen esta jurisdicción constitucional? En primer lugar, esta sala especializada como sala constitucional ejerce un control concentrado, pero los jueces de esta sala han establecido como norma general que todos los jueces ordinarios de cualquier instancia deben aplicar la Constitución en todos los procesos de los cuales tengan conocimiento, ejerciendo así un control difuso. Entonces podemos decir que hay un control mixto. Por una parte, un control concentrado de la sala constitucional y un control difuso del resto de los jueces. Ahora sí, ya vamos a centrarnos en el amparo constitucional como medio de control, ya que este es el núcleo de nuestra exposición. Comencemos por ver cuál es el marco jurídico aplicable, y son tanto la Constitución de Costa Rica como norma fundamental, como la Ley de Jurisdicción Constitucional, la cual en su título 3 nos establece cómo introducir un amparo constitucional, cuál es el proceso a seguir, cuáles son los efectos de la sentencia, las sanciones y todo lo relacionado con el amparo constitucional, tanto para personas de derecho público como para derecho privado. ¿Cuál es el objeto del amparo constitucional? ¿Contra qué va el amparo constitucional? Contra toda acción, omisión, simple actuación que no está fundamentada en un acto administrativo eficaz porque viola derechos fundamentales. Y no solamente esto, también tiene cabida contra toda acción u omisión fundada en normas que fueron erróneamente interpretadas o que fueron indebidamente aplicadas. ¿Cuáles son los derechos que se protegen con el amparo constitucional o que se buscan proteger con el amparo constitucional? Son los derechos constitucionales, es decir, los derechos que se encuentran en la Constitución de Costa Rica, y todos los derechos fundamentales que se encuentran consagrados en convenios internacionales de derechos humanos. ¿Contra qué no procede el amparo? Esto es importante. ¿Contra qué no cabe el amparo constitucional? No cabe contra las leyes o disposiciones cuando se traten de actos dictados por el Poder Judicial, actos que ejecuten la administración, pero para ejecutar alguna sentencia del Poder Judicial, o los actos de una electoral en materia electoral. Pero más allá de que estos tres supuestos no proceden, ¿por qué no proceden? ¿Qué es lo importante? No proceden porque para todas las actuaciones del Poder Judicial, la ley costarricense establece que hay otros recursos, que es el habeas corpus y la acción de inconstitucionalidad. El amparo constitucional no es para decisiones emanadas del Poder Judicial. Ahora bien, hablemos de los sujetos. Está la legitimación activa y la legitimación pasiva. ¿Quiénes pueden ser legitimados activos? Cualquier persona que se vea afectada por una decisión que no sea del Poder Judicial. Esta persona puede ser natural o jurídica, nacional o extranjera, pero también puede ser solicitada de oficio por el juez, ya que son derechos fundamentales e inviolables. Por otro lado, ¿quiénes son los legitimados pasivos? Es el servidor o el titular del órgano que se señala como presunto autor del agravio. Puede ser contra uno de estos dos, bien sea contra el servidor o contra el titular del órgano o contra ambos. Y también pueden ser sujetos del derecho privado. Ahora sí, vamos a hablar del amparo contra los órganos o servidores del poder público como el proceso, empezando por ver cuándo se puede interponer este recurso. Y hay tres momentos. En primer lugar, en cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción, o el perjudicado tiene hasta 2 meses después de cesado totalmente los efectos que lo perjudican para interponer este recurso. Y el tercer supuesto es cuando estamos hablando de derechos patrimoniales, de violaciones a derechos patrimoniales. El tiempo es de 2 meses, pero empieza a correr desde el momento en que la persona, el perjudicado, sea por enterado de lo que está ocurriendo. Cuando se da la noticia es que ahí empiezan a correr los 2 meses para poder interponer el recurso. Hay que tener en cuenta que estos plazos son perentorios e improrrogables, pero la prescripción del amparo por no haberse interpuesto en tiempo no es obstáculo para impugnar el acto o la actuación por otra vía. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad? Hay que exponer de manera clara y precisa cuál es el hecho o la omisión que lo motive, es decir, cuál es el derecho que nosotros consideramos que está siendo violado o amenazado. No es necesario, o la ley no nos pide que expliquemos citando
la norma jurídica, pero sí tenemos que exponer cuál es el derecho que estamos viendo amenazado. Hay que decir claramente el nombre del servidor público o del órgano que es el autor del agravio, las pruebas que tenemos. Y no hay una mayor formalidad en cómo redactarlo, solamente que debe ser por cualquier medio escrito, puede ser memorial, telegrama o cualquier otro. Ahora bien, ¿cuál es el órgano encargado de conocer y tramitar el recurso? El presidente de la Sala Constitucional o en su defecto el magistrado que éste designe para dicha actuación. ¿Cuáles son las causas de inadmisibilidad? Básicamente es cuando el recurso es oscuro, es decir, no se entiende cuál es el hecho, la omisión, o no se ve claramente cuál es el derecho que uno está planteando que está violado o que se está viendo violado o amenazado, o no se plantea el nombre del servidor público. Lo que se hace es que se le devuelve al recurrente y se le da un plazo de 3 días para que éste lo corrija. En los supuestos en los que no lo corrija, el recurso va a ser rechazado de pleno. Ahora, ¿qué pasa si no hay causas de inadmisibilidad? Se cumple con todos los requisitos, el recurso es interpuesto y aceptado. Hay que aclarar 2 puntos. En primer lugar, que no se van a suspender los efectos de las leyes o disposiciones que se están viendo cuestionadas, pero sí la aplicación de estas al recurrente, al igual que los actos que están siendo impugnados. Y por otro lado, que tanto el presidente o el magistrado que éste designe podrá decretar cualquier medida cautelar que considere necesaria para proteger los derechos del recurrente. Una vez admitido el recurso, el tribunal va a pasar a una fase de informes. ¿Qué quiere decir esto? Le va a solicitar tanto al servidor o al órgano que se señaló como culpable del agravio que redacte un informe por vía escrita y lo envía al tribunal. También, paralelamente, el tribunal puede solicitar tanto el expediente administrativo como cualquier documentación que necesite. La falta injustificada de envío de este informe por parte del servidor o del órgano del tribunal puede acarrear responsabilidad de desobediencia. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuál es el plazo que tiene tanto el servidor o el órgano para enviar este informe? Tiene de 1 a 3 días y los informes van a ser dados en juramento. ¿Qué pasa si no se cumple el lapso? Lo que pasa es que los hechos se van a tomar como ciertos y se va a pasar a decidir el amparo sin ningún otro trámite. ¿Cuál puede ser el resultado del informe? Pueden ser 2, positivo o negativo. Si es positivo es que el cargo es cierto y se va a decretar con lugar el amparo. Si es negativo, se va a solicitar, se va a ordenar más información y la persona va a tener, o sea, el órgano o el servicio va a tener 3 días para concluirla demostrando pruebas que sean ciertas, que sean fehacientes. Por otro lado, se va a oír verbalmente a ambas partes, al recurrente, al servidor, al órgano o a su representante. Además, la sala puede, para mejor proveer antes de sentenciar, solicitar cualquier diligencia que considere oportuna. Ahora pasamos a la sentencia. Antes de esto, hay que decir que la sala puede, en cualquier momento del proceso, si considera que las actuaciones o las omisiones son razonablemente fundadas en normas vigentes, puede, mediante escrito, suspender la tramitación. Y en estos casos, el recurrente va a tener 15 días para interponer la acción de inconstitucionalidad. Las resoluciones se van a notificar a las partes que hayan dejado una dirección de casa o de oficina para ver notificaciones. Y si se rechaza el amparo, esto no prejuzga sobre la responsabilidad que haya podido incurrir el autor del agravio. Así como la sala puede dar por terminado el proceso si considera que las actuaciones o omisiones están fundamentadas, la parte puede desistir del proceso y pueden ocurrir 2 cosas, o que el expediente se archive o que se involucra derechos que son irrenunciables, no se archive sino que continúe su tramitación. Por otro lado, si el desistimiento se fundamenta en una satisfacción extraprocesal de los derechos y libertades, el expediente podría reabrirse. Ahora veamos los efectos de la sentencia. Cuando el acto impugnado sea de carácter positivo, el objeto de la sentencia va a ser de restituir o garantizar al agraviado el goce de sus derechos y restablecer la situación jurídica como se encontraba anteriormente. Y esto se puede hacer a través de 3 maneras. Si el acto impugnado hubiese establecido para que una autoridad reglamente, cumpla o ejecuta una ley o una disposición, esta tendrá 2 meses para realizarlo. En segundo lugar, si estamos en presencia o cuando se trate de una denegación de un acto o una omisión, se le ordenará la realización del mismo y para eso se hará un tiempo prudente. O en tercer lugar, si estamos en presencia de una actuación material o una amenaza, se ordenará la cesación definitiva de la misma. Por otro lado, el resto de los efectos la sala lo va a determinar dependiendo del caso concreto. Si al declararse con lugar el amparo hubiesen cesado los efectos del acto reclamado o no fuese posible restituir al goce de los derechos al agraviado,
Se le prevendrá al órgano o al servidor a que no vuelva a incurrir en los actos o omisiones que dieron mérito a este recurso. Por otro lado, toda resolución que declare con lugar el amparo condenará en abstracto a la indemnización de daños y perjuicios y a costas procesales. La condenatoria es contra el Estado o contra la entidad de la cual depende el demandado y solidariamente contra este si estamos en presencia de culpa o de dolo. Para finalizar, una vez que queda firme la sentencia que declara con lugar el amparo, el órgano o el servidor tienen que ejecutarla, tienen que cumplirla sin demora. Para ello tienen un lapso de 48 horas. Si en 48 horas no cumplen con la sentencia, la sala se va a comunicar con su superior para que éste le abra un expediente disciplinario y obligue a cumplirla. Si en otras 48 horas el superior no hace que el servidor o el órgano cumpla con lo establecido en la sentencia, también se le va a abrir un proceso a este. El cumplimiento de la sentencia no excluye que se le pueda abrir un procedimiento al servidor cuando haya incurrido en dolo, y la ejecución de la sentencia le corresponde a la Sala Constitucional. La legislación costarricense prevé el amparo constitucional ante los sujetos de derecho privado. ¿Cómo procede? Número 1. Cuando este sujeto tenga potestades públicas y menoscabe y cree acciones u omisiones. Número 2. Cuando un sujeto tenga una potestad superior a otro y menoscabe y agrave tanto hechos como derechos. ¿Contra quién procede? Contra sujetos individualizados o representantes legales, que se le pueden individualizar sus responsabilidades. En caso de no proceder este amparo, este deberá decir las vidas idóneas para subsanar. Será inadmisible este recurso siempre y cuando no se cumplan los dichos lapsos procesales. ¿Cuáles son los lapsos procesales? Número 1, siempre y cuando existe esta amenaza, perturbación o violación, se podrá interponer este recurso. Número 2, una vez ya cesado esta perturbación, amenaza o violación, se tiene un lapso de 2 meses para interponerlos. Los derechos patrimoniales se tienen que hacer dentro de los 2 meses siguientes a la noticia que se tenga sobre la violación, perturbación o menoscabo de estos derechos. ¿Cómo es el proceso del amparo constitucional ante los sujetos privados? Es muy sencillo, están en unos simples pasos. Número 1, se hace en un lapso no mayor de 3 días. Número 2, siempre va a ser trámite escrito. Cuando se hace la notificación, se tiene 2 métodos. Cuando son personas particulares, siempre va a ser en su domicilio o en la hacienda agrícola donde se encuentre. Y si es un representante legal, siempre se va a hacer en su recinto de trabajo colectivo o en su grupo. Esto procede siempre y cuando la demanda sea admitida. Cuando sea el recurso que sea ante una acción o omisión, esta sentencia debe declarar la ilegitimidad de dichos actos. En esta sentencia siempre va a determinar cuál es el lapso que se tiene con este propio fallo. Siempre se condenará a las personas y a los responsables ante estos hechos o acciones a una indemnización a la persona que fue afectada. El actor este acto es de carácter negativo, donde obviamente se obligará a aquellas personas a hacerse responsables de todos los daños y perjuicios ocasionados. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia con lugar? Número 1. Se obliga al agraviante a no incurrir nuevamente a estas omisiones y acciones. Número 2. Se le obliga a una indemnización. Si el autor fuese de derecho privado, no tiene ningún tipo de responsabilidad, ni civiles ni penales. El amparo siempre va a garantizar los derechos de respuesta y rectificación. Esto no evaluará otro tipo de responsabilidades. En caso de poner el amparo, este puede ser de 1 o 2 más personas, no se necesita autorización hacia una persona determinada. En caso de grupos o colectividad, se necesita la autorización a una persona determinada. Las responsabilidades que deriven de estos derechos solo van a recaer ante el autor. La sanción por amparo de no cumplimiento es prisión de 3 meses a 2 años o una multa de 20 a 60 días. En caso de repetir el mismo hecho
la misma persona, las mismas perturbaciones, es prisión de 6 meses a 3 años o una multa de 60 a 20 días. ¿Cuáles son las diferencias entre el sistema venezolano y el sistema de Costa Rica? El sistema venezolano es un sistema mixto y en Costa Rica es un sistema concentrado, bajo la salvedad que la Sala Constitucional aplica un sistema mixto. En Venezuela, las elecciones de los magistrados es a través de postulaciones ante la Asamblea Nacional. En Costa Rica, la Asamblea Legislativa los elige y la votación no tiene que ser menor a 2/3 de los miembros. En Venezuela y también en Costa Rica se tienen 7 magistrados para la Sala Constitucional, pero las suplencias cambian. En Venezuela son 4 suplentes y en Costa Rica son 12 suplentes.